¿Alguna vez has conocido a alguien que, sin razón aparente, te ha hecho sentir inquieto, como si una sombra fría pasara sobre ti cada vez que está cerca? No eres el único. A veces la vida nos pone en el camino a personas que parecen tener intenciones oscuras ocultas y es crucial saber reconocerlas. Por ello te revelaré las señales para identificarlas y proteger tu bienestar mental, emocional y espiritual. Estas personas pueden aparecer en nuestras vidas de muchas formas, casi siempre de una manera totalmente imprevista, y es importante estar alerta. Así que si deseas ver más allá de las apariencias y conocer las intenciones reales de las personas, estás en el vídeo correcto. Primera señal: energía opresiva. La energía que emana de las personas puede ser tan palpable como la luz del sol o la oscuridad de la noche. Algunos individuos irradian positividad y alegría, mientras que otros parecen envueltos en una neblina de energía negativa que puede sentirse opresiva y pesada. Esta primera señal es crucial, ya que la energía que nos rodea influye directamente en nuestro bienestar emocional y espiritual. Cuando hablamos de energía opresiva, nos referimos a esa sensación inquietante que te invade en presencia de ciertas personas. Es una sensación que va más allá de la incomodidad social, es una carga energética que sientes en tu cuerpo y en tu espíritu. Puede manifestarse como un malestar físico, como un nudo en el estómago o una tensión en los hombros, o como una ansiedad que no puedes explicar. Incluso en ausencia de la persona, solo pensar en ella puede evocar una sensación de pesadez en tu corazón. Esta energía negativa puede tener un impacto significativo en tu vida diaria. Puede afectar tu estado de ánimo, disminuir tu energía y enturbiar tu claridad mental. En situaciones extremas, puede incluso hacerte dudar de tus propias capacidades y obstaculizar tu crecimiento personal. Es como si esta persona llevara consigo una nube de negatividad que, intencionalmente o no, impregna tu espacio y altera tu equilibrio. Es importante reconocer que no todas las personas que tienen una energía opresiva son conscientes de su efecto en los demás. Algunas pueden estar lidiando con sus propias luchas internas y proyectarlas sin querer. Sin embargo, independientemente de la intención, el resultado es el mismo: te sientes agobiado y drenado en su presencia. Para lidiar con esta energía opresiva, es esencial aprender a proteger tu espacio y establecer límites claros. Técnicas como la meditación, la visualización de una barrera protectora o simplemente la distancia física pueden ser útiles. También es beneficioso rodearte de personas que te apoyen y te llenen de energía positiva, creando así un contrapeso a la negatividad que puedas estar experimentando. Segunda señal: patrones de gaslighting. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica que puede ser extremadamente dañina y desorientadora. Las personas que emplean el gaslighting suelen hacerlo con la intención de sembrar dudas en la mente de sus víctimas, haciéndoles cuestionar su memoria, percepción y, en última instancia, su cordura. Este comportamiento es particularmente insidioso porque se lleva a cabo de manera gradual y sutil, lo que hace que sea difícil para la víctima reconocer lo que está sucediendo hasta que ya está profundamente afectada. Por ejemplo, la persona que realiza gaslighting puede negar haber dicho algo que claramente dijo, o puede tergiversar tus palabras y usarlas en tu contra. Pueden trivializar tus sentimientos, acusándote de ser demasiado sensible o de reaccionar exageradamente cuando, de hecho, tus respuestas son completamente normales y justificadas. También pueden afirmar que ciertos eventos nunca ocurrieron o que recuerdas las cosas de manera incorrecta, incluso cuando tienes pruebas de lo contrario. Otra táctica común es el uso de la mentira flagrante. Te dirán algo con tal convicción que empezarás a dudar de tu propia memoria. Incluso cuando presentas evidencia de la verdad, pueden encontrar una manera de desacreditarla o cuestionar su validez. Este ciclo constante de duda y confusión puede hacer que te sientas inseguro y dependiente de la persona que realiza el gaslighting para definir tu realidad.
El gaslighting también puede manifestarse en cómo la persona manipuladora responde a tus logros o buenas noticias. En lugar de felicitarte o compartir tu alegría, pueden restarle importancia a tus experiencias o incluso insinuar que no te mereces tu éxito. Este tipo de respuesta puede erosionar tu autoestima y hacerte sentir que no eres digno de las cosas buenas que te suceden. Para protegerte del gaslighting, es crucial desarrollar una fuerte confianza en tu propia memoria y percepciones. Mantén un registro de tus interacciones con la persona en cuestión, ya sea a través de un diario o guardando comunicaciones escritas. Habla con amigos o familiares de confianza sobre tus experiencias para obtener una perspectiva externa. Y lo más importante, si reconoces patrones de gaslighting en tu relación con alguien, considera buscar el apoyo de un profesional que pueda ayudarte a navegar y afrontar la situación. Tercera señal: negatividad contagiosa. La negatividad es una fuerza poderosa que puede cambiar la atmósfera de cualquier entorno y alterar el estado de ánimo de las personas. Al igual que una enfermedad contagiosa, la negatividad se propaga de una persona a otra, afectando a todos los que entran en contacto con ella. La tercera señal de que alguien ha sido enviado a tu vida por el mal es la presencia de una negatividad contagiosa que parece seguir a esta persona como una sombra. Esta negatividad puede manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, a través de palabras constantemente críticas y desalentadoras que socavan tu autoestima y tu visión del mundo. Puede ser a través de actitudes pesimistas que desinflan tu entusiasmo y apagan tu chispa de esperanza. O puede ser a través de acciones que parecen diseñadas para desencadenar conflictos y descontento, dejando un rastro de tensión y malestar a su paso. Las personas que emanan esta negatividad contagiosa a menudo tienen una perspectiva distorsionada de la vida. Pueden ver el fracaso en lugar del éxito, los obstáculos en lugar de las oportunidades y la desesperación en lugar de la posibilidad. Su visión del mundo está teñida por una lente de cinismo, y buscan, a menudo inconscientemente, compartir esa visión con los demás. Es crucial reconocer que la negatividad de estas personas no es un reflejo de la realidad, sino más bien una distorsión de su percepción. Sin embargo, si no se controla, su influencia puede comenzar a afectar tu propia forma de ver el mundo. Puede llevarte a dudar de tus habilidades, a temer al futuro y a cuestionar el valor de tus sueños y aspiraciones. Para contrarrestar esta negatividad, es importante cultivar una mentalidad positiva y resiliente. Rodearte de afirmaciones positivas, buscar la compañía de personas optimistas y practicar la gratitud son formas efectivas de proteger tu bienestar emocional. Además, aprender a reconocer y desafiar los pensamientos negativos cuando surgen te ayudará a mantener una perspectiva equilibrada y saludable. Antes de continuar con nuestra lista, permíteme hacer una breve pausa para invitarte a suscribirte y así no perderte futuros vídeos. Compártelo con aquellos que creas que les puede ser de ayuda, tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir creando contenido que te permite seguir evolucionando espiritualmente. Ahora, continuemos con las señales para identificar a personas negativas en nuestra vida. Cuarta señal: interrupciones en tu crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es un viaje íntimo y transformador que nos lleva a explorar las profundidades de nuestra alma y a conectar con algo más grande que nosotros mismos. Es un proceso de autodescubrimiento y evolución que nos permite alinearnos con nuestros valores más profundos y encontrar un sentido de propósito en la vida. La cuarta señal de que alguien ha sido enviado a tu vida por el mal es la aparición de obstáculos en este camino sagrado, interrupciones que parecen diseñadas para desviarte de tu búsqueda espiritual. Estas interrupciones pueden tomar muchas formas. Puede ser alguien que constantemente cuestiona o se burla de tus creencias espirituales, haciendo que te sientas inseguro sobre tus convicciones. Probablemente sea alguien que te desalienta de practicar actividades que para ti son importantes o de seguir tus intuiciones, sugiriendo que son una pérdida de tiempo o incluso ridículos. Este tipo de negatividad puede ser particularmente dañina porque ataca el núcleo de tu ser, donde reside tu fuerza y tu verdad. Además, estas interrupciones pueden manifestarse como una serie de coincidencias desafortunadas que ocurren cada vez que intentas avanzar en tu camino espiritual. Podrías encontrar que cada vez que te comprometes con una nueva práctica espiritual, surgen problemas inesperados que te distraen o te impiden continuar. Estos patrones repetitivos pueden ser una señal de que las fuerzas negativas están trabajando para mantener tu vibración baja y evitar que alcances tu potencial pleno.
Para superar estas interrupciones, es esencial que te mantengas firme en tu fe y en tus prácticas espirituales. Encuentra una comunidad de personas afines que puedan ofrecerte apoyo y aliento. Dedica tiempo a la reflexión y a la meditación para fortalecer tu conexión interna. Y recuerda que tu camino espiritual es tuyo y de nadie más, honra tu verdad y no permitas que nadie te desvíe de ella. Quinta señal: conflictos y discordia. La armonía en nuestras relaciones es esencial para una vida equilibrada y feliz. Sin embargo, hay personas que parecen sembrar conflictos y discordia con cada paso que dan. La quinta señal de que alguien ha sido enviado a tu vida por el mal es su tendencia a crear y alimentar la discordia, ya sea en el hogar, en el trabajo o en tu círculo social. Estas personas pueden tener una habilidad especial para detectar y explotar las tensiones subyacentes, convirtiendo pequeñas discrepancias en grandes disputas. Pueden disfrutar del drama y la agitación que crean, y a menudo se sitúan en el centro de estos conflictos, actuando como instigadores o perpetuando el problema. Su presencia puede ser como una chispa en un barril de pólvora, provocando explosiones emocionales que dejan a todos los involucrados sintiéndose heridos y confundidos. El impacto de esta conducta es profundo. Puede destruir amistades, dividir familias y crear un ambiente de trabajo tóxico. Los conflictos constantes pueden desgastar tu energía y distraerte de tus objetivos y tu bienestar. Además, la discordia puede impedirte ver las situaciones con claridad, ya que estás demasiado envuelto en el caos emocional que estas personas han creado. Para manejar esta situación, es importante aprender a reconocer cuando alguien está intentando manipular las circunstancias para su propio beneficio o entretenimiento. Mantener la calma y no reaccionar de manera impulsiva puede evitar que la situación se intensifique. Buscar soluciones pacíficas y promover la comunicación abierta y honesta puede ayudar a resolver los conflictos antes de que se salgan de control. Sexta señal: sensación de estar atrapado. La sensación de libertad es fundamental para nuestro desarrollo personal y espiritual. Cuando nos sentimos libres, somos capaces de explorar, crecer y vivir de acuerdo con nuestros términos. Sin embargo, la sexta señal de que alguien ha sido enviado a tu vida por el mal es una sensación persistente de estar atrapado o limitado, como si tus alas hubieran sido cortadas y tu capacidad de moverte libremente en el mundo se viera obstaculizada. Esta sensación puede surgir de interacciones con una persona que parece tener un interés excesivo en controlar tus decisiones y tu forma de vida. A lo mejor te encuentras haciendo cosas que no quieres hacer, simplemente porque esta persona te lo ha sugerido o impuesto. Puede que te sientas obligado a seguir ciertos caminos, no por elección propia, sino por la presión o influencia de esta persona. La sensación de estar atrapado también puede manifestarse en tu entorno laboral o personal, donde sientes que no puedes avanzar o cambiar tu situación debido a la presencia o las acciones de esta persona. Puede que te encuentres en un ciclo repetitivo de comportamientos o situaciones que te impiden alcanzar tus metas o vivir la vida que deseas. Para enfrentar esta sensación de estar atrapado, es importante tomar un paso atrás y evaluar tu situación desde una perspectiva más amplia. Pregúntate si las limitaciones que sientes son autoimpuestas o si realmente provienen de la influencia de esta persona. A menudo, al reconocer que tenemos el poder de cambiar nuestra situación, podemos comenzar a tomar medidas para recuperar nuestra libertad. Séptima señal: vampiros energéticos. En el mundo espiritual, se habla a menudo de los vampiros energéticos, personas que parecen drenar la energía vital de aquellos que los rodean. La séptima señal de que alguien ha sido enviado a tu vida por el mal es la presencia de un individuo que te deja sintiéndote agotado, vacío y sin recursos después de cada interacción. Estas personas en ocasiones no son conscientes de su impacto en otros, pero el efecto que tienen en tu energía y tu estado de ánimo es innegable. Los vampiros energéticos pueden presentarse de muchas formas. Son aquellos que constantemente buscan atención y simpatía, sin ofrecer nada a cambio. Pueden ser personas que se quejan perpetuamente, transfiriendo su negatividad a ti. También son aquellos que se alimentan de tus emociones, aprovechándose de tu buena voluntad y compasión hasta que no te queda nada para ti mismo. El impacto de tener un vampiro energético en tu vida puede ser profundo. Puede afectar tu capacidad para concentrarte, disminuir tu motivación y dejarte sintiéndote emocionalmente desequilibrado. En el peor de los casos,
puede llevarte a cuestionar tu propio valor y a sacrificar tus necesidades y deseos en favor de los de esta persona. Para protegerte de los vampiros energéticos, es crucial aprender a reconocer las señales y establecer límites saludables. Practicar el autocuidado y asegurarte de que tus reservas de energía estén llenas es esencial. Esto puede incluir actividades como la meditación, el ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza o cualquier otra cosa que te nutra y te recargue. En mi opinión, la forma más efectiva de evitar que este tipo de personas influyan en tu vida es alejarse totalmente y olvidarte de que existen. No gastes ni un segundo de tu valioso tiempo con alguien que solo va a causarte problemas y dolores de cabeza. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, y espero que las señales que hemos explorado te ayuden a navegar por las complejidades de las relaciones y las energías que nos rodean. Recuerda, el conocimiento es poder, y estar informado es el primer paso para proteger tu paz y tu camino espiritual. Gracias por pasar este tiempo conmigo y permitirme brindarte apoyo. Hasta la próxima, sigue brillando y protegiendo tu energía.